Muy bien, está llegando Hernández también. Empezamos la clase de hoy. Vamos a colocar allí un título, problemas referidos a la ley de Gauss y potencial eléctrico. Muy bien, eso lo dejamos como título. Primer ejercicio. Vamos a escribir una esfera conductora de 60 centímetros de radio. Tiene una carga de 2 microcoulomb en su centro. Calcular A el valor del campo eléctrico. Vamos a escribir aquí el valor del campo eléctrico a 1,5 metros de la carga, coma, literal B, el área de la superficie gaussiana literal C, el flujo eléctrico en dicho punto. Bueno, esto es el primer ejercicio, está llevando Oliver Liang, ya. Vamos a tratar de resolver este problema colocando los datos. Entonces, escribimos datos. Datos. Tenemos un radio. Radio de 60 centímetros. Este es un radio de una esfera. En metros sería 0,6 metros. Tengo una carga de 2 microcoulomb. Igual a 2 por 10. Cierra el audio, alguien tiene abierto un audio. Menos 6 coulomb. Nos dan también otra distancia, R1,
Este es de 1,5 metros. Bien, y al valor de K queremos incluirlo en los datos de 9 por 10 a la novena Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Bien, veamos los cálculos. Cálculos. Para el literal A, nos piden el valor del campo eléctrico. Recordamos la fórmula de intensidad de campo eléctrico. Está llegando Camille Vázquez, trazadita. Igual. R. Hay dos R, hay que utilizarla al punto, ¿no? De 1,5. Entonces sería 9 por 10 a la novena Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado por la carga 2 por 10 a la menos 6 Coulomb dividido para 1,5 metros elevado al cuadrado. Entonces yo tendría que la intensidad de campo es igual a, acá se va a eliminar un Coulomb, me queda 9 por 2, 18. 18 por 10 al cubo Newton metros cuadrados y en el denominador 1,5 al cuadrado es 2,25. Y me queda Coulomb metros cuadrados. Se eliminan los metros cuadrados y allí tendríamos como respuesta 8 por 10 al cubo Newton sobre Coulomb. Esta sería
la respuesta literal A. Bien, vamos con el literal B. Literal B. Nos piden el literal B, el área de la superficie gaussiana. Había una fórmula que vimos en la clase anterior. A, S, G. Eso significa área de superficie gaussiana. Es igual a 4 pi por R, en este caso R1, al cuadrado. Significa entonces 4 por el valor de pi, 3,14 por 1,5 metros elevado al cuadrado. Entonces yo tendría que el área de la superficie gaussiana es igual a 28,27 metros cuadrados. Bien, esta sería la respuesta al literal B. Literal C del problema, nos piden el flujo en dicho punto. El flujo eléctrico, ¿no? Hay un símbolo que utilizamos para flujo eléctrico. Ya lo voy a hacer bien. Entonces aquí el flujo eléctrico lo habíamos representado así. Un símbolo griego, ¿no? Es el phi y una letra E mayúscula como subíndice. Esto es igual a la intensidad de campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana. Bien, esto de aquí entonces va a ser igual a 8 por 10 por 10 al cubo Newton sobre Coulomb por el área de la superficie gaussiana, 28,27 metros cuadrados. Por lo tanto, tendríamos el flujo eléctrico igual, al hacer la operación de todo lo que está ya indicado, sería 2,26 por 10 a la quinta por 10 a la quinta, me quedaría Newton metros cuadrados sobre Coulomb.
Entonces, esta sería la última respuesta del el problema planteado. Allí entonces queda resuelto el problema 1. Vamos al problema 2. Profe, ¿puedo volver a poner la primera diapositiva? O sea, la anterior. Esa. ¿Listo? Profe, el anterior, por favor. Muy bien. Nos toca hacer el ejercicio número 2. Listo. Vamos a avanzar. Igual yo les subo el video para que puedan tener algún apunte adicional. Número 2. Un cuerpo tiene una carga de 8 nanocoulomb. Hay una interrogante. ¿Cuál es el potencial a una distancia de 18 milímetros? Hay otra pregunta. ¿Cuál es la energía potencial si se lleva a este punto una carga de 2 nanocoulomb? Bien, ahí tengo el texto del segundo problema. Vamos a desarrollar también este colocando datos. Bien, veamos qué datos tenemos en este problema. Tenemos una carga Q de 8 nanocoulomb. Ya no es micro, es nano. Este es un prefijo del sistema internacional. En coulomb, entonces quedaría 8 por 10 a la menos 9 coulomb. El prefijo nano es 10 a la menos 9, ¿no? Hay una distancia R de 18 milímetros. 18 milímetros. Esto en potencias, para llevarlo a metros, sería 18 por 10 a la menos 3 metros. En notación científica quedaría 1,8 por 10 a la menos 2 metros. Bien, también nos piden energía y nos piden que calculemos la energía a 2, cuando la carga es de 2 nanocoulomb. Entonces aquí hay una nueva carga Q minúscula, es menor, de 2
nanocoulomb. Significa 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Y tenemos que agregar el valor K, 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Bien, hasta ahí tengo los datos que me proporciona el problema. Veamos en los cálculos. Cálculos. La primera pregunta es ¿cuál es el potencial? Entonces, hay una fórmula de potencial, V mayúscula, igual a la constante por la carga que genera el campo dividido para la distancia. Entonces esto significa 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga de 8 por 10 a la menos 9 coulomb dividido para la distancia 1,8 por 10 a la menos 2 metros. Aquí se va a eliminar un coulomb y también un metro. Me va a quedar, al hacer todas esas operaciones, 9 por 8, 72. 72 a la parte de arriba por 10 a la 0. Por 10 a la 0 newton metros. En la parte de abajo 1,8 por 10 a la menos 2 me quedó coulomb. Bien, esto de aquí, si hace las operaciones, le va a dar 4000 cerrado voltios. Es toda esa expresión de unidades que ve ahí recibe el nombre de voltios, o sea, el potencial siempre se lo mide en voltios. A la segunda pregunta, ¿cuál es la energía? Recordamos que también el potencial es energía sobre la carga.
pero la carga que se moviliza o se introduce. Si aquí despeja la W, que es energía, esto va a quedar potencial por la carga que se introduce o se moviliza. Entonces, si usted reemplaza, tendría los 4.000 voltios que acabo de calcular, 4.000 voltios. El voltio puede traducirse como joule sobre coulomb, ¿no? Porque newton por metro es joule. Joule sobre coulomb es voltios. Por la carga que se moviliza de 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Aquí se eliminan los coulomb y me va a quedar como respuesta expresada en notación científica 8 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 joule. Y esa sería la respuesta a la energía que me están pidiendo, energía potencial que se tendría cuando se introduce una carga de 2 nanocoulomb en el punto que señala el problema. Hasta ahí el segundo problema. Vamos al tercero. Tercer problema. Dos cargas eléctricas puntuales de 7 nanocoulomb y menos 7 nanocoulomb están separadas por 8 centímetros en el aire. Piden calcular el potencial eléctrico en un punto entre ellas a 5 centímetros de la primera carga. Ahí el texto del tercer ejercicio. Muy bien. Toca hacer un dibujo de interpretación. Vamos a suponer que tengo una línea recta, y en esa línea vamos a colocar en los extremos cargas. Entonces, aquí tendríamos en el primer extremo la carga 1, y en el otro extremo la carga 2.
como se ven los datos, la una es positiva y la otra es negativa. Tienen el mismo valor, pero la una es positiva y la otra negativa. Se sabe que entre las dos cargas hay una distancia de 8 centímetros. Entonces vamos a colocar aquí 8 centímetros. Y entonces yo tendría que esa distancia es entre las dos cargas. O sea, desde la primera carga a la segunda. Bien, entre ellas han colocado un punto a 5 centímetros de la carga. Vamos a suponer que este punto está por aquí. Le pongo la letra P para decir que es un punto. Y ese punto está 5 centímetros a un lado de la primera carga. Y el restante, que sería 3 centímetros, sería al otro lado. Bien, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el potencial eléctrico que hay en el punto P en esas condiciones? Bien. Para eso, pues, entonces, tengo que referirme a esa figura. En la figura ya estarían los datos. Vamos a los cálculos, entonces. Vamos a los cálculos porque ya en la figura están los datos. Como hay dos cargas, yo tendría que sumar dos potenciales. El potencial total es igual al potencial de la primera carga más el potencial de la segunda carga. Ahora, ¿cómo calculo el potencial de la primera carga? Utilizando la fórmula que ya conocemos. K por la carga 1 dividido para R1. ¿Cómo calculo la potencial de la segunda carga? Nuevamente la misma fórmula. K por la carga 2 dividido para R2. Allí, al darme cuenta de esa expresión, puedo sacar factor común. El factor común que se repite es la K. Y entonces me va a quedar el otro factor, carga 1 sobre R1 más carga 2 sobre R2. Bien, una vez que la tengo así ya detallada la fórmula, lo que hago es reemplazar con los datos de la figura. El valor K ya es conocido, lo venimos repitiendo en todos los ejercicios resueltos. 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrados. Y ahí abro paréntesis, la carga 1 que nos da el problema dice 7 nanocoulomb, o sea, sería 7 por 10
a la menos 9 coulomb. Recuerden que nano es 10 a la menos 9. Dividido para R1. R1 sería 5 centímetros. O sea, en metros sería 5 por 10 a la menos 2 metros. Siempre hay que llevar al sistema internacional, recuerden. Más la carga 2 es negativa, hay que poner el menos 7 por 10 a la menos 9 coulomb dividido para R2. R2 es 3 centímetros, entonces sería 3 por 10 a la menos 2 metros. Lo que he hecho hasta ahora es solo reemplazar con los datos del problema, ¿no? Leyendo siempre el texto. La una carga es 7 nanocoulomb. Recuerde que el nano es 10 a la menos 9 y la otra es igual pero con signo contrario. Los centímetros llevarlos a metros. Entonces hay que colocar la cantidad de centímetros multiplicado por 10 a la menos 2 metros. Nos toca seguir haciendo las operaciones. Volvemos entonces a colocar potencial igual a 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. En la primera parte, entonces dividimos 7 por 10 a la menos 9 dividido para 5 por 10 a la menos 2. Entonces al dividir eso me da 1,4 por 10 a la menos 7 y me queda coulomb sobre metro. En el otro valor sería 7 por 10 a la menos 9 dividido para 3 por 10 a la menos 2. Me da menos 2,3 periódico. 2,3 periódico por 10 a la menos 7 coulomb sobre metro. Bien, siguiente, volvemos a repetir la primera parte igual, 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Y ahí restamos 1,4 por 10 a la menos 7 y me queda a ver una parte negativa aquí. Sería menos
El otro valor es periódico, o sea, hay que coger 1.4 por 10 a la menos 7. ¿Sí? 1.4 por 10 a la menos 7 y luego restar 2.3 periódico por 10 también a la menos 7. Entonces me daría menos 9.33. En la calculadora sería el 3 periódico por 10 a la menos 8. En notación científica, ¿no? Hay que digitar bien en la calculadora esos valores, ¿no? Entonces, me va a quedar así. Entonces, elimina un coulomb y un metro. Al multiplicar esos valores en la calculadora, me da exactamente menos 840 voltios. Menos 840 voltios. Y esa sería la solución del ejercicio. Muy bien, creo que hemos llegado a la parte final en este caso de la clase. A ver, tenemos... No, todavía tengo como unos 20 minutos, parece, ¿no? Entonces avanzamos otro ejercicio. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. En la figura, la carga eléctrica es de 4 microcoulomb. Calcular literal A, el potencial en el punto A, literal B, el potencial en el punto B, punto y coma, literal C, la diferencia de potencial entre los puntos A y B, punto y coma, literal D, la diferencia de potencial entre los puntos B y A, literal E, el trabajo necesario para trasladar una carga de 2 nanocoulomb desde A hacia B. Bueno, ahora nos viene un problema con varios literales. La figura
la figura que nos dan es la siguiente. Entonces aquí hay una figura de esta manera. Donde se han ubicado algunos detalles. Tendríamos aquí una carga Q en este punto. Acá estaría el punto A. Y acá estaría el punto B. Nos dice que esto vale 30 centímetros. Y acá vale 15 centímetros. Bien. Esta es la figura que viene con el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a hacer los cálculos rápidamente. Para el literal A, nos dice el potencial en el punto A. Entonces vamos a escribir la V, que significa potencial, y como subíndice A, ¿no? Significa potencial en el punto A. La fórmula que ya conocemos, K por Q dividido para R. Entonces sería 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga que nos da, dice 4 microcoulomb, o sea, sería 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Dividido para la distancia, 30 centímetros, sería 3 por 10 a la menos 1, ¿no? Metros. Ya estoy convirtiendo, ¿no? Los 30 centímetros en metros. 30 por 10, 3 por 10 a la menos 1 metros. Eso serían 30 centímetros. Aquí se elimina un metro y se elimina también un coulomb. Entonces, habría que multiplicar 9 por 4, 36, dividido para 3 a 12, y 9 menos 6, 3, más 1, 4. Entonces, esto quedaría alrededor de 1,2 por 10 a la quinta voltios. Si usted hace eso en la calculadora, va a tener ese resultado. Entonces ya tengo la respuesta del literal A. Literal B. Escribiríamos potencial y luego la letra B. Se lee potencial en B. Y aplicamos la misma fórmula. Sería 9 por 10
a la novena Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado por, ahora viene la carga que es la misma, 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, pero la distancia ahora es 15 centímetros. Entonces, esto nos queda 1,5 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 1 metros. Entonces, se elimina 1 metro y 1 Coulomb. Entonces, aquí va a salir el doble, o sea, 2,4 por 10 a la quinta voltios. Y ya tengo la segunda respuesta. La tercera dice la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces sería potencial en A menos potencial en B. Hay que restar el valor de A, 1,2 por 10 a la quinta voltios menos 2,4 por 10 a la quinta voltios. Al restar esto, pues me va a quedar negativo, menos 1,2 voltios. 1,2 por 10 a la quinta voltios. Y ya tendría la tercera respuesta. Nos falta el literal D. El literal D, la diferencia de potencial entre los puntos B y A, o sea, sería al revés. Potencial en B menos potencial en A. Entonces, sería 2,4 por 10 a la quinta voltios. Alejandro Nogales, ¿qué le pasó? Nogales Alejandro, está llegando recién. Ya casi al final. No, profe, si estaba conectado, se le tiene que ahora desconectar el internet. Alejandro dice Nogales. No lo tenía visto. Bueno, 2,4 por 10 a la quinta. A ver, 5 voltios menos 1,2 por 10 a la quinta voltios. Aquí me va a dar positivo, ¿no? 1,2
por 10 a la quinta voltios. Y ya tendría la respuesta del literal D. Para el literal E, me piden el trabajo necesario para ir desde el punto A hasta B, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la diferencia de potencial, que se puede escribir así, es igual al trabajo o energía sobre la carga que se moviliza. De aquí despejo y tendríamos que multiplicar la diferencia de potencial por la carga. Por la carga. Entonces sería 1,2 por 10 a la quinta voltios, que es la diferencia de potencial última, por la carga que se moviliza, que es de 2 nanocoulomb, sería 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a 2,4 por 10 a la menos 4. En este caso debe salir joule. Porque el voltio, recuerden que es joule sobre coulomb. Entonces elimina el coulomb y queda el joule. Y hasta ahí el desarrollo de este ejercicio. Bueno, hemos llegado a la parte final. Vamos a dejar de compartir.